la paz sea contigo. Esa paz que solo Cristo nos puede dar porque Él mismo es la paz. Esa paz de la que nosotros como miembros de Cristo bautizados en su Espíritu somos testigos y al mismo tiempo instrumentos. Y por eso nos saludamos la paz antes de comulgar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Paz contigo y con todos los que te rodean. Paz en tu corazón, paz para escuchar la palabra y los mandamientos de Cristo, nuestro único Señor, nuestro Salvador. Estamos inaugurando ya el 10º episodio de nuestra serie. En los episodios anteriores por fin logramos concluir la revisión del primer mandamiento. Era necesario hacerlo con tanta prolijidad. Y quiero llamar su atención sobre el corolario, es decir, la parte conclusiva final del episodio anterior. Cuando dijimos la fórmula tradicional, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu ser y por sobre todas las cosas, la podemos convertir o concretar en esta otra. Amarás a Jesús, amarás a Jesucristo, con todo tu ser, por sobre todas las cosas, de tal manera de no anteponer nada al amor de Cristo. Lo amarás con un amor exclusivo, con un amor celoso, porque Él es un esposo muy celoso. Lo amarás con todo tu ser, con tu voluntad, con tu razón, con tu afectividad, con tu alma, con tu cuerpo. Y amarás a Jesús y le probarás su amor, amando a los demás tal como Jesús los amó, con ese mismo amor gratuito, universal, que no excluye a nadie, con ese mismo amor respetuoso, con ese amor liberador, dignificador, enaltecedor, que nunca humilla, nunca rebaja, nunca denigra a su interlocutor, con ese amor sobreabundante, que no se contenta con lo mínimo y que repugna la mediocridad. Y sobre todo, amarás a los que el Señor te ha confiado con un amor tan fiel como fiel es el amor de Jesús por ti. Y decíamos finalmente, amarás todo y a todos los que Jesús amó y sigue amando. Por eso, en el primer mandamiento se debe incluir explícitamente, amarás a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús, la iglesia es la esposa de Jesús, y no se puede amar a Jesús sin amar todo lo que Él amó. Y Jesucristo amó a la iglesia, y Jesucristo ofreció su cuerpo y su sangre para que su esposa, la iglesia, fuera hermosa, resplandeciente, sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante. Y por eso finalmente amarás a María, porque María es la madre de la iglesia y es la madre de Jesús. ¿Y cómo puedes amar a Jesús y a la iglesia sin amar a la madre de Jesús y a la madre de la iglesia? Era conveniente hacer esa sencilla conversión del mandamiento en su fórmula un poco más abstracta. Amarás a Dios con esta fórmula más concreta, la encarnación de Jesús, que es la imagen perfecta del Padre Celestial. Nos corresponde ahora introducirnos por fin al segundo mandamiento. Tomémoslo directamente de su fuente, la palabra de Dios. En el capítulo 20 del libro del Éxodo, no tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Una formulación exacta la encontramos en el pasaje paralelo del Deuteronomio,
en el capítulo 5, no tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. ¿Qué tanto importa? ¿Cuánto vale el nombre de Dios? En un episodio anterior les sugerí una pista. Los hebreos que se dedicaban a escribir la palabra de Dios, cuando tenían que escribir el nombre de Dios, Yahvé, sentían tan religioso temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, tan religioso y reverencial respeto, que no se atrevían a escribirlo de manera íntegra. Tanto respeto sagrado inspira el nombre de Dios, y por eso lo escribían solamente con las consonantes, omitiendo las vocales. Y tal como les explicaba en un episodio anterior, de ahí vino que en algunas interpretaciones de estas consonantes, el nombre de Yahvé quedara convertido en Jehová, pero originariamente es Yahvé. Pero ¿por qué inspira tan religioso respeto el nombre de Dios? Desde luego porque el nombre, todo nombre personal, es un valor que respira y exige intimidad, confianza. El nombre de uno no se lo entrega a cualquier persona, sino solamente a alguien que tiene derecho de exigirme revelar mi identidad. El nombre, y sobre todo el nombre de Dios, lo guarda uno en el silencio sagrado del corazón, en el ámbito sagrado que es la conciencia moral, porque a ese Dios tenemos habitando y hablando en nuestra conciencia moral. Y Él, a su vez, tiene nuestro nombre inscrito en sus manos, en su corazón. El nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios es Dios. Revisemos los nombres de Dios. Yahvé, el que le fue revelado a Moisés en el monte Horeb, bajo la figura de la zarza que ardía y ardía sin consumirse. Yahvé en el idioma hebreo significa yo soy el que soy, nombre del más sublime misterio, nombre de una cumbre que resultaría inaccesible al hombre si Dios no hubiera condescendido hasta nuestro valle, hasta nuestra hondura, como lo hizo con Moisés en el monte Horeb, en la figura de la zarza ardiendo. ¿Qué otro nombre conocemos? Emanuel, es Dios con nosotros. Y Jesús, Yoshua, que en hebreo significa Dios es mi Salvador, Dios es Salvador. Y Cristo, que como Mesías en hebreo y Christos en griego significa ungido, aquel que desborda, que literalmente chorrea con la unción del óleo sagrado, que es figura del Espíritu Santo. Los nombres de Dios son santos, y santo por excelencia es el nombre que finalmente Jesucristo nos reveló, Padre. ¿Podemos imaginar un nombre más hermoso? ¿No tiene razón el que dijo que la palabra más bella del lenguaje humano es Abba, Padre? Papito querido, el nombre de Dios es sagrado. Y precisamente porque el nombre de Dios es sagrado como Él mismo es sagrado, porque Él se identifica con su nombre, es que la blasfemia constituye un pecado tan grave contra la virtud de la religión. Y en algunas naciones, incluso un delito penal. ¿Qué es la blasfemia? Es cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier expresión de un ser humano que signifique odio, menosprecio, reproche, agravio,
injuria, desconfianza respecto del nombre de Dios, pero respecto también de todas las personas santas cercanas a Dios y de todas las cosas que Dios ha querido que sean santas, como los sacramentos. La blasfemia es un pecado y un delito particularmente en las naciones islámicas. Recuerden la polémica de aquel poeta que blasfemó respecto del Corán y respecto del profeta Mahoma, hasta tal punto que un clérigo de esa religión fulminó un decreto, una fatwa, que implica prácticamente un encargo o mandato de darle muerte al autor de la blasfemia. Recuerden que la condena a muerte de Jesús y más tarde de Esteban se configuran, se consuman precisamente por lo que quienes lo juzgaban consideraron que era una blasfemia. Él se dice Hijo de Dios. Él dice que ha visto al Mesías, al Hijo de Dios, de pie a la derecha del Padre allá en el cielo, en el caso del martirio de Esteban. Para el catecismo de nuestra fe católica se considera también blasfemia la utilización del nombre de Dios como un pretexto, una coartada que pretende justificar la esclavitud, la deportación, la incitación al homicidio de otras personas o la práctica de la tortura. Es un pecado muy grave utilizar el santo nombre de Dios para justificar aquello que precisamente repugna intrínsecamente a la voluntad de un Dios misericordioso, Padre de todos, que ama la vida y que enaltece como nadie la dignidad inviolable de toda persona humana. No deberíamos jugar con el santo nombre de Dios, ni deberíamos permitir que se blasfeme el nombre de Dios, el nombre de la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, el nombre de la Santa Madre nuestra, que es la Iglesia Católica, y el nombre de las cosas santas, como son los sacramentos. Para resguardar la santidad del nombre de Dios, no necesitamos apelar a la violencia, ni mucho menos incitar a que otros la cometan. El derecho vigente en nuestro país y prácticamente en el mundo ya tiene previstos suficientes mecanismos jurídicos que permiten salvaguardar el derecho a la honra de Dios y consecuentemente el derecho a la honra de quienes creemos en ese Dios y el derecho que tenemos a no ver perturbada nuestra inmunidad de conciencia contra todo lo que perturba o amenaza el derecho de honrar a un Dios y mantenerlo libre de palabras injuriosas o calumniosas. Pero todo lo que estamos diciendo en resguardo del nombre de Dios vale analógicamente del nombre del hombre. Es muy importante el nombre del hombre. Cuando ustedes revisan las primeras páginas del Génesis, el relato de la creación, descubren que el primer oficio que Dios le encomienda a Adán, el varón, es precisamente ponerle nombre a cada animal, a cada cosa. Y una vez que Dios creó a partir de su costado abierto a la mujer, también Adán le pone nombre a la mujer y la llama Eva, que significa en hebreo madre de la vida, madre de todos los vivientes. El nombre de cada ser humano refleja también su identidad. Por eso tiene tanta importancia la elección del nombre. En el escenario bíblico sabemos, por ejemplo, el significado de los nombres de los principales ángeles, los llamados arcángeles. San Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Solo hay un Dios. San Gabriel, que significa fortaleza de Dios. Y San Rafael, que significa medicina
de Dios. En los nombres de los patriarcas cobra mucha importancia también el nombre. Abraham significa padre de una multitud de pueblos. Es el premio, la fecundidad a su filialidad y fidelidad en proclamar su fe. Moisés, que significa salvado de las aguas, recordando la historia de cómo soslayó el decreto del faraón de dar muerte a todo niño hebreo en cuanto fuera nacido. Juan, tanto el evangelista como el bautista, significa Dios ha tenido misericordia, Dios ha volcado su gracia sobre mí. Y Pedro significa piedra sobre la cual Cristo va a edificar su iglesia. El nombre de cada ser humano tiene una gran importancia. Preserva, resguarda su identidad única. No puede haber dos nombres exactamente iguales. Es como su ADN ante la sociedad. Por eso es que también los registros civiles cautelan muy bien la inscripción del nombre y solo por circunstancias excepcionales se permite una sola vez el cambio del nombre. Desde ese punto de vista tenemos que lamentar la costumbre tan generalizada en nuestro país de privilegiar el RUT. Antes que nada tenemos que exhibir el RUT, es decir, la responsabilidad que tenemos ante el ente fiscal recaudador de tributos, que es una manera muy sutil, pero muy real de decir, ¿sabes qué más? Tú me importas en cuanto eres un sujeto pasivo de mi poder para arrancar de ti los impuestos que yo necesito vorazmente e insaciablemente. Permítanme que lo diga, porque no se necesita ser experto en derecho tributario para saber que todos los fiscos del mundo pecan de esa gula y de esa codicia insaciable, siempre quieren más. El ser humano no es un número, el ser humano no es un sujeto pasivo de exacción tributaria, vale por lo que su nombre significa. De allí el celo con que el derecho canónico resguarda el nombre bautismal, pidiendo al párroco que vele para que los padres y los padrinos le impongan al bautizando un nombre que sea consonante, congruente con la fe cristiana. Más allá de estas reflexiones sacramentales y teológicas, hay también algo que es propio de una sana antropología y socialización entre nosotros. Cuando nos dirijamos a una persona, llamémosla por su nombre. Pedagogos, maestros, tengan en cuenta eso. Ustedes y los alumnos llamen al otro alumno por su nombre. Terminen con esa típica costumbre chilensis de ponerle a cada niño, y sabemos muy bien que a cada profesor, un apodo, que suele ser una caricatura y que suele conllevar, salvo honrosas excepciones, un dejo peyorativo, una manera de reírse subrepticiamente de algún defecto o de alguna exageración de la persona. Y tenemos el pollo, el chino, el guatón, el flaco, el carepalo, el cara de hacha. No pongamos apodos, porque el apodo tiende a caricaturizar, a ridiculizar, a miniaturizar la dignidad de cada persona humana. Y lo que digo del nombre de las personas, permítanme decirlo también de las cosas. Las cosas tienen su nombre, las cosas tienen su dignidad, porque todas las cosas o son creación directa de Dios o son una co-creación de una inteligencia, de una libertad de un ser humano. Las cosas tienen su dignidad y por lo tanto llamemos a las cosas por su nombre. Necesito decir en la intimidad y confianza con que estamos hablando que es un rasgo típico de la cultura chilensis, que prácticamente todos los seres humanos los llamamos con una palabra que empieza
con H y termina con N? ¿Y estoy faltando a la verdad o al pudor si les digo que en un lenguaje que se escucha incluso en los claustros universitarios, en los pasillos, en las calles, en el metro, y por cierto, en los medios de comunicación social, a las cosas ya no se las designa por su nombre, sino que todas las cosas se han convertido en una palabra femenina que empieza con H y que termina con A. Nunca me imaginé que las gallinas iban a tener tanta importancia en la vida chilensis. Cultura agrícola, cultura avícola, cultura ovícola. Terminemos con este paréntesis que más que nada es un desahogo. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de atraer nuestra atención sobre otra costumbre perversa de nuestra cultura chilensis, la así llamada coprolalia. ¿Usted tiene idea lo que es la palabra coprolalia? Le explico. Coprón en griego significa excremento, basura, desperdicio, algo inmundo. Y laleo significa yo hablo. Coprolálico es aquel que tiene la patológica compulsión de expeler de su boca solo eso, excremento, inmundicia, basura, desperdicio. Para esa persona nada es puro, nada es noble, todo es horrible, desechable, repugnante. Yo sé que esta costumbre se ha extendido entre nosotros hasta tal punto que ya lo decimos sin ninguna mala intención. Estoy convencido de que entre amigos que se quieren bien, que honestamente se cuidan el uno al otro, decirle al otro H con N ha pasado a ser una prueba de cariño. Por eso no estoy juzgando la conciencia de la persona, estoy dimensionando el valor de las palabras. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, que te ha hecho en Jesucristo, porque tú has sido hecho imagen y semejanza del Verbo de Dios, que es Jesucristo, todo verbo que sale de tu boca es imagen y semejanza del Verbo divino. Por lo tanto, no debería salir de tu boca palabra alguna que fuera incongruente, incompatible con la dignidad sacrosanta de la boca de Dios. Hay un santo, San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, a quien se le llama el boca de oro, porque era oro la sabiduría que destilaban sus palabras. Pero en Chile el boca de oro significa, ustedes saben lo que significa, la persona que es incapaz de pronunciar 10 palabras sin que 9,5 de ellas sean pura coprolalia. Estoy hablando del nombre de Dios, pero estoy hablando del nombre del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Y por eso, si pido respeto y no blasfemar del santo nombre de Dios, tengo el mismo derecho y deber de pedir un análogo respeto a la dignidad de todo ser humano y a la dignidad de las cosas. Terminemos con la coprolalia. Ustedes, pololas, novias, tienen un arma mortal, eficaz, para terminar con la coprolalia de su pololo y de su novio. Así como se exigen recíprocamente tener una buena higiene dental y bucal, cada vez que escuches a tu pololo o a tu novio diciendo palabras que son basura, excremento, inmundicia, dile, becho, becho, se acabó. No hay más besos aquí, porque el aliento de tu boca apesta y yo no voy a besar una boca que expele inmundicia. La otra manera es que se pongan de acuerdo dos amigas o dos amigos y cada vez que uno escucha al otro expeler inmundicia por la boca, se toma nota, se cobra una multa y con esa multa se hace un fondo común destinado
a seguir un curso de corrección del lenguaje, ortolalia y ortografía. Tenía la necesidad de decir esto en el marco del segundo mandamiento: respetar el nombre de Dios y respetar el nombre del hombre. Veamos ahora el contenido más sustantivo de este segundo mandamiento: no jurar en vano. En los pocos minutos que me restan voy a decir qué significa jurar. Jurar significa poner a Dios por testigo de algo que yo afirmo haber visto o escuchado, y significa poner a Dios por aval, por garante de una promesa que yo aseguro que cumpliré fielmente. Lo primero, poner a Dios por testigo de que yo sí vi y escuché lo que estoy diciendo, se llama juramento asertorio. Y lo segundo, poner a Dios por aval, por garante de que efectivamente voy a cumplir fielmente lo que acabo de prometer, se llama un juramento promisorio. De uno y del otro vale el segundo mandamiento: jamás poner a Dios por testigo de algo que tú no viste ni escuchaste, y jamás injuriar a Dios haciendo como que Él es aval de una promesa que tú sabes que no tienes ni la voluntad ni la capacidad de cumplir. Nos queda mucho todavía que decir sobre el sentido del juramento. Lo dejaremos para el siguiente episodio, y por ahora recuerda lo que hemos dicho: el nombre de Dios es santo, el nombre tuyo y de tu hermano también es santo. Que Dios te bendiga.